Es sobre el calendario de evaluaciones. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Linda. Buenas noches. Buenas noches. Uno se les cruza el examen con doctrinas. Perdón que me robé 10, 11 minutos, pero sí, para apoyar a cada uno de ustedes, pues sé que algunos, tenemos 2 personas, solo 2 personas. Los demás, ok. 3, llevamos 3, ¿quién más? Licenciado, disculpe, ¿qué preguntó? ¿A qué persona se le cruza la evaluación de metodología de la investigación con doctrinas? Muchas gracias. Bueno, ok, acá hay como 3 personas y por supuesto en el otro salón había más personas, son como 6, creo, ¿no? Aproximadamente son como 10, ¿sí? Entonces, ya se encontró una solución, ¿sí? Solo necesito que me confirmen las personas que llevan doctrinas. El licenciado Castañón es quien se las da, ¿verdad? Ok. Bueno, el licenciado Castañón, o sea, da doctrinas en la tarde, entonces la mejor opción que se optó por ese cruce que había y para poderles ayudar, es de que se evalúen en la tarde y en la noche se evalúen de metodología de la investigación. Para poderles apoyar, pues, ¿por qué? Porque me estaban diciendo que no se podía cambiar la fecha, ¿sí? Yo había sugerido que se cambiara para el día 5, porque ustedes no tienen evaluaciones, pero no me lo autorizaron. ¿Por qué? Porque ya está publicada el calendario de forma oficial. Entonces, yo estaba esperándolo, ¿sí? Hasta hoy que me lo compartieron, ahí ahorita ya la persona que nos lo compartió, pues ya es el jefe, entonces, pero ya está publicado de forma oficial. Yo lo esperaba antes para prever esto, pero no se pudo. Ok, entonces, para las personas que llevan doctrinas, les comento que la solución factible que me dio el jefe fue que se evalúen ustedes en la tarde con doctrinas y en la noche pues va a ser con metodología de la investigación. Pero, existe un pero, necesito que le envíen por favor sus datos al licenciado Cristian. ¿Qué datos le van a mandar? Su número de carnet, ¿sí? Su nombre completo, su correo y número telefónico, ¿sí? Donde contactarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la persona que maneja la plataforma los va a matricular en el curso de la tarde para que ustedes se puedan evaluar en la tarde, ¿sí? Si no, no van a poder evaluarse. Entonces, sí necesito que el día de hoy, por favor, las personas que tienen ese cruce, por favor, enviarle esa información al licenciado Cristian. Y, licenciado Cristian, voy a solicitar de su apoyo para que informe a los compañeros del otro salón y que les indique esa parte donde tienen que enviarle esa información, los que tienen el cruce, para entregar el listado lo más pronto posible, porque la persona que va a estar, el poderlos matricular en la tarde, pues les va a enviar correo y el horario que se van a evaluar en la tarde. Y pues solo con una consulta, como ustedes, pues aquellas personas que tienen el calendario, pero el de la jornada de la tarde no lo tienen por ahí para ver si es el mismo día el de historia. Solo eso y pues iniciamos la clase, perdón por robarme ese tiempo. El calendario, vamos a ver, auditoría. Y tenemos jornada nocturna.
Economía nocturna vespertina. Historia. Sí, es el mismo día. Es el mismo día, jóvenes. Entonces, esa solución fue la que encontramos viable, porque como es el mismo catedrático que da en la tarde y en la noche, entonces es el mismo contenido. Entonces, no se preocupen por eso. ¿Estamos bien ahí? Cristian, Madeline y... ¿quién más? Creo que fue, ¿quién más estaba por acá? Ah, sí, Cristian y Madeline. Ok, listo, pues. Bueno, vamos a iniciar la clase, vamos a ir avanzando porque ya me atrasé 16 minutos. Perdón por haberme robado ese tiempo. No lo vuelvo a hacer. Se preocupe, Lee, que aquí salimos a las 9. No, porque después me regañan que les da gastritis porque no han comido. Ok. Bueno. El día de hoy, o sea, planifiqué mal el tiempo, ¿sí? Y pues una de las temáticas era que pues viéramos una pequeña base de datos para poder ver la capacidad de análisis que tenemos. O sea, no se preocupen, eso se va aprendiendo en el transcurso del tiempo, ¿sí? Mi persona, como le comentaba al salón anterior, tuvo una experiencia con un licenciado donde en la evaluación pues decía con letras pequeñas al final de la evaluación de que si no contaba con análisis cada una de las respuestas que daba, pues mi ponderación pues iba a ser de 0. Y cuando vi mi nota pues era de 0. ¿Por qué? Porque no hice los análisis. A partir de eso creo que eso fue una de las alertas que tuve para leer, ¿sí? Bien el examen y en todas, en todo, ¿sí? Las instrucciones, todo, ¿sí? En toda su estructura. Y por supuesto, iniciar, pues, o sea, elaborar análisis, etcétera. Pero en ocasiones cometemos el error de que, y les comento, ya en tesis, ya en evaluaciones de tesis de privados, se ha encontrado aún, ¿sí? A ese nivel, que lo que tienen en una gráfica solamente lo describen abajo, no es un análisis, ¿sí? Y la capacidad de análisis es muy diferente a describir. Les comentaba así, por ejemplo, de que había una gráfica de PI, ¿sí? Y esta persona identificaba que el 40% pues eran hombres y el 60% eran mujeres. Y abajo en la descripción decía la gráfica anterior o el PI, ¿sí? Nos identifica que el 40% son mujeres y el 60%, perdón, 40% son hombres y 60% son mujeres. Pero si lo estoy visualizando, ¿sí? Estoy visualizando que ese porcentaje es. Lo de abajo, eso solo es la descripción, pero eso está, o sea, realmente no es así como se analiza, ¿sí? Entonces, y por eso les digo, no se preocupen porque de igual forma en alguna ocasión pude haber, ¿sí? Mostrado algo así, pero ese no es un análisis. El análisis va más allá. Este estudio o esta tesis que se estaba elaborando, pues era la comparación, ¿sí? De cierta parte sociodemográfica de los países centroamericanos, que tanto se asemejaban. Entonces, en la gráfica muy bien se pudo haber colocado, ¿sí? La comparación entre los países y cuáles eran los que más, o sea, o cuál era la diferencia. Puede ser de que, por ejemplo, en este país era el 40%, ¿sí? Y que en algún otro país, pues, se revirtiera, que el 40% eran mujeres y el 60% hombres. Entonces, ir más allá y ver esa relación que existe o tres países son los que tal vez, o sea, coinciden o no coinciden, ¿ya? Pero tengo que expresarlo, tengo que investigar más al respecto, ¿ya? Debido a que, pues, el describir solo lo que me dice la tabla y la gráfica, pues,
realmente ahí Cruz Calavera, ¿ya? Entonces, dentro de las más utilizadas, ¿sí? Pues vemos acá, o sea, tenemos algunas de las sociales o sociodemográficas, como se le puede indicar, y se mostraba, o sea, se les indicaba al otro salón de que, y se les hizo una pregunta al respecto. Antes del censo del 2018, que ese sí lo vivieron, ¿sí? Y algunos me van a decir, mire, que a mí ni siquiera me fueron a visitar a la casa, ok. Y les comento, como no tenemos cultura estadística, ¿sí? Esta parte, pues, tuvo que haber sido, o sea, por desconocimiento algunas personas no lo hicieron y otras personas que no tienen los recursos tampoco lo hicieron porque habían indicado que podían llamar, ¿sí? Entonces, claro ejemplo fue el mío, ¿sí? Que no llegaron a mi vivienda, ¿sí? Tuve que llamar para que llegara, ¿ya? Entonces, pero hay personas de escasos recursos que viven, ¿sí? En lugares recónditos que pues ni vehículo ingresa y muy probablemente saber si llega, si no lo puedo confirmar. Y todas las dificultades que pudieron haber tenido en el operativo de campo, ¿sí? Porque existieron tal vez residenciales que no pudieron ingresar porque no les autorizaron o no hicieron las gestiones necesarias o que no se habló con, por ejemplo, el jefe de una clica de cierta colonia, porque si no habla uno con ellos, pues al final no nos dejan entrar o salimos desnudos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y así, o con el COCODE, etcétera. ¿Sí? Entonces, independientemente de eso, la pregunta fue la siguiente. Antes del censo 2018, pues existían proyecciones de población. Bueno, existen ahora, pero ya con el nuevo censo, ¿sí? Pero existían proyecciones de población con el censo anterior, que era el 2002. Ahí indicaba que el bono demográfico, pues, era aproximadamente de 2.5 anual, ¿ya? Por supuesto, en estas proyecciones no crean ustedes que solamente es tomar así como nos enseñan en estadística, ¿sí? Tomar dos datos y poder hacer a través de una regresión, o conocida con el otro nombre, también con mínimos cuadrados, poder proyectar el siguiente dato. No, sino que las proyecciones de población llevan nacimientos, ¿sí? Defunciones, migración, emigración, etc. ¿Sí? Llevan una infinidad de indicadores para poder proyectar. Ok, pero existían proyecciones antes del 2018. ¿Sí? Es decir, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes qué creían en ese momento, ¿sí? Cuando fueron presentados los resultados? ¿Que iban a ser más o que iban a ser menos? Está entre 16 y 17 millones que estaba la proyección. Y el censo, pues, resultó que ya fue menos. Después hicieron como un rastreo nuevamente y pues llegaron a cierta cantidad, pero aún así no sobrepasó, ¿sí? los 16 millones. Entonces, la pregunta es, para ese momento, ¿qué creían ustedes? ¿Que iba a ser más o que iba a ser menos? Jóvenes, están ahí. Yo pienso que más, licenciado. Más, dice María. Sí, Cristian. Buenas noches, Lick. Fíjese que sí, uno a simple vista piensa que es más, pero habría que ver la forma, cómo lo calcularon, porque en ese entonces cuando dieron los datos, yo estaba recibiendo recursos y el Lick con el que estábamos recibiendo nos dijo eso, de que era probable que en la estimación pudieran haber errores. Ok. Ok. ¿En la estimación de qué? En la proyección. Ah, en la Se proyección. tenía, ¿sí? Ya, ok. Ok, Kenneth. Licenciado Werner, buenas noches. Fíjese que
acuerpando lo que decía la compañera, también yo llegué a considerar de que sí íbamos a ser más pobladores o más ciudadanos. Para ese entonces, robándole las palabras a mi compañero anterior, yo estaba llevando el curso de técnicas de investigación y recuerdo bien de que mi docente, que es el doctor Kaal, él había dicho de que según los informes que había arrojado el censo, bien lo recuerdo, que éramos 21 millones de guatemaltecos. Pero como en ese entonces estaba por entregarse el informe de gobierno, entonces él mencionaba, al final pues siempre está el beneficio de la duda de cada comentario que se hace. Como para ese entonces iba a dar el informe de gobierno del expresidente Jimmy Morales, entonces se redujo se llegó al acuerdo de que se redujera la población. Por eso creo que estamos entre 14 o 15 millones o 16. Entonces, bueno, se lo comento a lo que yo recuerdo de lo que él mencionó para ese entonces en el curso de técnicas, y también acuerpado que también yo pensé que vamos a ser más dentro de la población guatemalteca, pero así que no se sabe. Ok, gracias, Ken, muy amable, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, Jeffrey. ¿Levantaste la mano, Jeffrey? No. Ah, es que se quedó trabada la cámara. Nuevamente me está fallando esto. Esperen un momento. Bueno, que no. Ya están aburridos de tanto verme. Entonces, vamos a activar la otra cámara. Ahí estamos, listos. Ok. Nadie más. Entonces, les comento, ¿sí? Hay que ver muchas cosas fundamentales. Probablemente, sí, podamos ser más, ¿sí? Pero con lo que les voy a decir, pues ustedes vienen y pueden unir esos aspectos fundamentales que les voy a indicar. La pirámide poblacional de Guatemala, por supuesto, de los años de 1950, ha ido, ¿sí? Cambiando, ¿sí? Ha ido teniendo transformaciones, donde los niveles más altos en edad, en los grupos de edad, pues han ido creciendo, y los más bajos, que son de 0 a 14 años, se han ido reduciendo. Es decir, que esa parte se ha ido achatando. Yo creo que está en esa página del censo. Voy a ver si la encuentro ahorita. Y creo que ahí están esas gráficas para explicarles de una mejor forma, ¿sí? Vamos a ver, censos, GT, creo que es. Vamos a ver. Creo que ahí lo visualicé en alguna ocasión. Aprovechando que están los recursos, ¿ya? Vamos a ver, yo creo que está acá. Resultados. Sí, aquí está. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, aquí tenemos del 94, pero en realidad, pues, encontré una de 1950, ¿sí? Y entonces, en el año 1994, pues, como la base, o sea, son en estos grupos de edad, en donde estoy, vamos a ver si mira el mouse, sí.
Sí, entonces los grupos de edad ya llegaba hasta, vamos a ver si lo puedo agrandar más. Listo. Sí, el último grupo creo que es de 10 a 14 años, sí, que eran los más grandes y que es la base, por supuesto, de la población guatemalteca. Para el año 2002, sí, pues eso se va acortando. Si ustedes visualizan y se van agrandando los niveles subsiguientes, en el año del 2018 se van agrandando. Y, pues, por supuesto, ustedes han visto una gráfica de la población de España, o sea, de los países desarrollados como España, Alemania, pues la gráfica, ¿sí? La pirámide poblacional está invertida, ¿sí? Está invertida realmente. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, la tendencia a eso va, o sea, al final nosotros somos países en vías de desarrollo, pero que la tendencia, el pensamiento va cambiando de cada una de las personas. Si hacemos una encuesta ahorita, por ejemplo, a los compañeros, por ejemplo, los que nos aportaron, Kenneth, ¿cuántos hijos piensas tener o ya tienes o quieres tener más o no sé? ¿Cuántos hijos? Pues, como está la situación, quizás uno o si mucho dos. Ya, ok, listo. O sea, y por supuesto, como les indicaba en el otro salón, pues yo soy conozco el área rural. Conozco el área rural y conozco familias que pues tienen varios hijos, no solamente tienen 2, 3, pero aún así también ha ido cambiando el pensamiento en las áreas rurales porque ha habido, sí, más cobertura ahora por ejemplo, de educación, también de salud. Los promotores de salud pues han llegado a cubrir más espacio, pero no quiero indicar que tienen una cobertura al 100%, pero sí, las personas han ido cambiando su pensar y la situación económica, pues por supuesto, delimita esa parte y nadie pues quiere ver a sus hijos, o sea, con hambre y entonces en tal sentido todo eso ha ido cambiando. Entonces, las proyecciones de población que existían para antes del 2018 fueron elaboradas, pues, por supuesto, por un censo del 2012. Ceteris paribus, ¿se recuerdan de esa palabra? Mientras todo siga igual, ¿sí? Se asume que la población va a ir creciendo en 2.5%. Se asume que en la misma proporción va a ir creciendo. Pero en realidad, si vemos y si vamos más allá, o sea, eso ha ido cambiando. La población ya no piensa de la misma forma. La población pues ya toma ya no toma tantos riesgos como antes y entonces yo conocí una familia que tuvo 22 hijos, ¿sí? Pero eso fue, imagínense, hace millones de años, entonces, pero en realidad, en la actualidad, pues ya las personas, bueno, a nuestro nivel educativo, pues ya sea que, pues, o mejor nos quedamos solteros o si nos casamos, pero ya conversamos uno o ninguno y vivamos la vida. Y así están pensando ahora, ¿sí? La mayoría de personas, ¿sí? Y como les digo, por ejemplo, los matrimonios, sí, en algún momento, pues eso va a suceder. Pues ahorita son matrimonios express, les llaman. ¿Por qué? Se casan hoy, pues ya a los meses o a los años, pues ya no, ¿ya? Ok. Ahorita vamos a leer lo que dice en el chat. Pero en realidad, pues, lo que les estoy diciendo es que va cambiando. O sea, en el 2002 se estableció que el 2.5, ¿sí? En promedio iba a crecer anualmente la población. Ok. Pero como ha ido cambiando, y muy probablemente, ¿sí? La pirámide poblacional de Guatemala para los años 2050, que eso ya no lo voy a vivir, ustedes sí, pues se van a dar cuenta que pues los rangos, ¿sí? Más altos en edad se van a ir incrementando y los rangos que tenemos de edad entre 0 a 14 años se van a ir reduciendo. Entonces, va a ir adquiriendo
la forma de un país como España, por ejemplo, que la mayor cantidad de población pues la tienen, ¿sí? Los que están en mayoría de edad, ¿sí? Y en menor edad pues tienen la menor cantidad de población. Actualmente todavía tenemos esa ventaja, quienes soportan, ¿sí? Quien es la base de la sociedad, pues son hasta llegar, vamos a ver, hasta los 19 años aproximadamente, bueno, hasta los 34 años aproximadamente, que es la base de la sociedad, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver en esa gráfica. Ok. Y les comento algo, ¿sí? A los alumnos, antes que fuera el censo, yo les indicaba, o sea, que mi visión era esa, ¿sí? O sea, yo sí tenía pensado, ya, en base a esto que he ido investigando, que muy probablemente la población guatemalteca, o sea, el resultado del censo va a ser menor. ¿Por qué? Porque la población no crece en la misma proporción cada año. Imagínense ahorita con la parte de pandemia también, ¿sí? Y la situación económica de Guatemala, muy probablemente, o sea, en el transcurso del tiempo, pues, no va a crecer al mismo ritmo que, digamos, ahorita que estemos a 1 y algo aproximado, o 2 personas, ¿ya? Por cada 100, no va a crecer en la misma proporción para los siguientes años. Entonces, les indiqué, cuando estaba dando clases, creo que fue en el 2017, 2016, que ya venía el censo, que apoyaran, etcétera, porque son datos muy importantes y que son útiles para nosotros como investigadores. Entonces les mencionaba que muy probablemente pues las proyecciones de población iban a ser, o sea, estaban como sobrevaloradas porque la población no crece en la misma proporción, ¿sí? Cada año. Y ese es un factor que no lo pueden cambiar porque se le llama marco muestral, ¿sí? Al censo, a lo que determina el censo, y en base a ese marco muestral, pues sacan encuestas, etcétera, ¿ya? Y ese dato 2.5 no lo podían cambiar, entonces se asume que los otros años iban a ser de igual forma, que iba a crecer, pero eso no va a suceder. Y les puedo decir de que para el siguiente censo, ¿sí? La población no va a ser mayor. Ustedes mismos, por ejemplo, ustedes se pueden responder ahorita cuántos hijos pueden tener, ¿ya? Y no van a querer 1, ¿sí? 2, no creo que vayan a querer 6 o 7, a no ser que, pues, se tengan los recursos necesarios y, como muchos dicen, los que Dios les dé, ¿ya? 10 dice Edson, bueno, vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver. En la encuesta 2002, en el interior los niños en cada hogar era de 6 a 8. Ok, sí, ya, o sea, sí, lo que dice el compañero Osvaldo, sí, es muy cierto, pero eso es, ahí él mismo lo está indicando. Sí, es en el interior, pero eso no es en todos los lugares. ¿Sí? Ese 2.5, ¿sí? Del crecimiento poblacional era, ¿sí? A nivel república, y ahí va combinado todo, ¿sí? La parte rural y la parte urbana, ¿sí? Entonces, o sea, es un promedio en total. Sabemos que algunas poblaciones, pues, tienen más hijos, ¿ya? O sea, de igual forma, el grupo, ¿sí? De miembros de cada hogar, o sea, se tiene actualmente en base al censo que son aproximadamente 4.55, pero no podemos dividir una persona aproximadamente 5, ¿sí? Pero sabemos que hay hogares que tienen hasta 10, por ahí dijeron que querían 10 hijos, ¿sí? Entonces, no son, o sea, en promedio es eso, 5, ¿sí? En promedio. Pero ustedes mismos dijeron, algunas personas 1 o tal vez 2. Ni siquiera llegan a 5 porque la mamá, el papá y 2 hijos ni siquiera llegan a 5. Entonces, y si solo 1 son 3. Entonces, sabemos esa parte de que en las áreas rurales, sí, probablemente se incremente. Pero les comento, sí.
ha habido mayor cobertura, ¿sí? Pues las poblaciones de las áreas rurales se van incrementando. No sé si alguien es de Petén o de Jutiapa acá en la clase. ¿Alguien es de Petén o Jutiapa? O Shela, pues. Gary de Jutiapa. De Jutiapa, ok. En Jutiapa, pues hace unos 20 años no existía una plaza, ¿sí? Y esa plaza, pues entonces ahí, o sea, no solamente dio trabajo, etcétera, pero no había, ¿sí? Una plaza como la que existe ahora en la entrada de Jutiapa. En Petén, ¿sí? Hay varios centros comerciales ahora, ¿sí? Y así en cada uno de los departamentos se ha ido creciendo, o sea que al final ya no tiene aquella población venir hasta la ciudad, pues a adquirir aquellos productos que en algún momento solo aquí los vendían en la metrópoli. Ahora ya no, o sea, cada uno de los departamentos, pues se va ampliando la población y por supuesto, digamos, antes sí se miraba aquella herencia que les dejaban, ¿sí? Tantas manzanas de terreno a una persona y que la tenía que dividir dentro de 10, pues ahora de esos 10, pues ya no le quedó tanto terreno, ¿sí? Lo que le quedó y lo tienen que repartir entre sus hijos y así poco a poco no les va quedando nada, ¿sí? Entonces, en realidad, vamos a ver, ¿qué más dice? Kenneth dice divorcios cada 6 meses. Bueno, algunos llegan a los 6, otros es antes, ¿ya? Edson dice que 10 hijos desea tener, muy bien, está bien, parece. Diana dice, ya me llega tu estabilidad económica, ok. Ah, exacto, muy bien. Cristian dice que los quiere tener la persona es otra cosa, ok, bueno. Listo, pero en realidad, o sea, no sé con los argumentos que les doy, o sea, no sé si visualizan esa parte que muy probablemente iba a ser menor la cantidad de personas, no mayor. O sea, independientemente de lo que les dijo el licenciado Caal, que por el informe de gobierno y pues la credibilidad que actualmente está teniendo el Instituto Nacional de Estadística, pues está ya casi por los suelos. Entonces, también, ¿sí? Puede llegarse a esa parte. Entonces, puede hacer el argumento, o sea, no se los puedo, o sea, mi persona confirmar porque tendría que tener, ¿sí? Los elementos como buen investigador, los elementos necesarios para poder confirmar esa parte. Entonces, no sé si comprenden ese ámbito o esa generalidad que les estoy indicando que muy probablemente no iba a ser la cantidad, ¿sí? Muy probablemente no iba a ser más, ¿sí? O sea, eso sí lo tenía presente, muy probablemente no iba a ser más, pero sí menos. ¿Por qué? Porque la población no crece al mismo ritmo. Cada vez va creciendo menos, cada vez va creciendo menos. O sea, sí hay población, pues, pero no crece en la misma proporción. Cada vez miramos más personas, pero cada vez también miramos que no es como antes. Digamos, si antes eran 6, 7 hijos por familia, pues ahora cada vez pues, se va a ir reduciendo. Sí, en el censo del 94, que era, creo que eran 7 integrantes en promedio a nivel república por cada hogar. Ya 6 o 7 creo que era. Entonces, imagínense, poco a poco se va a ir reduciendo. Y conforme el tiempo, pues la pirámide poblacional de nosotros se va a invertir. Donde vamos a tener la mayor cantidad de personas en edad adulta, sí, y la menor cantidad de personas en edad, en las edades más bajas. No sé si me voy a entender en esa parte, pero es para que ustedes lo analicen. No estoy diciendo ustedes estaban mal. Es para que ustedes lo analicen, ¿sí? Y que ustedes saquen sus propios argumentos. Si tiene razón, no tiene razón, ¿sí? Porque como investigador, pues, o sea, realmente me gusta dar los argumentos necesarios y, pues, ya luego, pues, que den su propia opinión. ¿Creen ustedes que sí puede ser cierto o no?
Cristian, ¿qué piensas ahora? Okay. Sí, como le dije, el licenciado en ese momento, eso fue lo que nos indicó que probablemente el cálculo no era correcto. Y además, también con lo que ha dicho Kenneth, también es muy politizado todo eso. Entonces, la política no está muy bien. Eso. Sí, Halmar. Sí, Lick, yo pienso que en este caso su punto es también válido, pero por mi parte igual siempre pienso de que la población es aún mayor, ya que quiera que no, en el interior aún hay mucha gente que aún piensa de que teniendo más hijos va a tener mayor mano de obra para sus tierras, ¿verdad? A lo cual aquí en el centro de la capital, valga la redundancia, es un pensamiento muy diferente y también como lo mencionaba Cristian, las políticas y todo eso va repercutiendo en este tipo de censos. Y además de eso, como usted lo mencionaba también, el INE no ayuda mucho con su credibilidad. También, sí. Ok, gracias, muy amable. Sí, eso es lo bueno en realidad, porque vamos a llegar a la parte de análisis. Y esa parte de análisis, que es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, es de que no es simplemente el describir los datos crudos que vamos a encontrar en una tabla, en una gráfica, o los datos absolutos que podemos encontrar en cualquier otra base de datos, sino que en realidad pues tenemos que investigar por qué es de esa forma el comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué se comporta así cierto fenómeno? Porque es lo que tratamos la forma de explicar en nuestra investigación. Y no solamente, ¿sí?, describirlo como les había indicado. Y hay aspectos muy importantes, ¿sí?, como por ejemplo la educación. Pues algunos compañeros van a ver parte de la educación, por supuesto con sus otros agregados, la educación virtual, por ejemplo. ¿Ya? Y al final, la educación es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso, ahí tenemos que ver la parte de la aserción, ¿sí? La edad apta para estudiar y que por supuesto se tenga esa cobertura. Los ingresos son fundamentales también. Sabemos que en Guatemala un ingreso mínimo ya no alcanza, ¿sí? Según, bueno, tiene dos estadísticas y los que llevaron macroeconomía con mi persona, pues está la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Y en realidad, pues muchos relacionan la canasta básica alimentaria con el salario mínimo, pero el mismo nombre lo dice, canasta básica alimentaria para alimentos. La canasta ampliada, pues es la que incluye todo, ¿sí? Alimentos, transporte, vivienda, salud, educación, y a ella es la que tendría que llegar, y son aproximadamente 7,000 quetzales. Pero también, o sea, hay que comprender de que esa canasta ampliada está representando una familia de aproximadamente 5 personas. Es decir, si trabaja la mamá y el papá, pues entonces tendrían que ganar como 3,500 aproximadamente cada uno. Entonces, esas interioridades tenemos que saberlas. ¿Por qué? Porque no podemos presentar algo o analizar algo sin saber su interioridad. ¿Sí? El estado civil, lo que estábamos hablando, ¿sí? Pues de aquí en adelante, pues vamos a ver más personas solteras que casadas. ¿Sí? Yo les contaba al otro salón que mis abuelos pues celebraron hasta los 75 de estar juntos, imagínate. Ya a esas alturas pues ya no llegamos a celebrar los 75, ¿ya? Y muchos hogares estables ya es muy difícil. El incremento de madres solteras pues se está incrementando, ¿sí? Mejor dicho, la tasa, ¿sí?, de población de madres solteras se está incrementando. Y pues ya nadie quiere hacerse responsable, ya todos quieren vivir su vida y ya nadie, ¿sí?, no soportamos, mejor dicho.
¿ya? Muchas personas ya no conocen a la otra persona, pero cuando ya están viviendo juntos, pues entonces ya son los problemas. Sí, entonces ya les conocen más las interioridades. Si hubiera sabido esto antes, pues no me caso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ocupación también es muy importante. ¿Por qué? Porque existen personas que actualmente tienen una profesión y pues están trabajando en otro ámbito, que es el subempleo, y que en realidad les comentaba que para los años de 1990 la maquila en Guatemala pues estaba en su auge, ¿ya? Y aparte que la gracia que le dieron en tiempo del pago de impuestos y todo, pues eso ayudaba a las maquilas a estar acá en Guatemala, y entonces, o sea, había empleo dentro de las maquilas, pero como las maquilas y cualquier empresario lo que busca es su máxima ganancia, buscan otros países donde el salario pues, es menor al de Guatemala, y uno de esos países es Haití, y entonces hay mano de obra y pues llegan a ese país, etcétera. Lo que actualmente está en Guatemala pues son los call centers, pero aún así ahora también se está manejando pues el trabajo desde casa, ¿sí? Virtual, porque tengo muchos amigos que son ingenieros y que por supuesto ellos trabajan desde su casa para una empresa canadiense y programan desde su casa, y pues en cierta plataforma de cierta empresa solo envían la sintaxis, ¿ya? Y para que puedan correrlos en el sistema. Entonces, toda esa parte se está manejando ahora. Con esto, aparte de la pandemia, pues se vino a intensificar más, y entonces las ocupaciones son importantes también para poderlos identificar. Ok, solo déjenme algo que creo que, esperen un momento, vamos a ver. Ok, listo. ¿Qué hora es? A la gran, cómo se va de rápido el tiempo. Listo. Ok, entonces, el formular una hipótesis, ¿sí?, va a depender en realidad del alcance que tengamos de nuestro estudio. Y ese alcance va a depender, por supuesto, si nuestro estudio es exploratorio. En el estudio exploratorio, pues no se formulan hipótesis. ¿Por qué? Porque se está descubriendo algo, es algo inédito, como les mencionaba en el curso anterior, ¿sí?, en la clase anterior. Les mencionaba sobre lo que es la vacuna para el coronavirus, ¿sí? Entonces, les mencionaba esa parte que ellos fueron descubriendo prueba y error, ¿sí? Y hasta... Solo esperen un momento, voy a cancelar aquí el chat que está... Ok. Listo. Y ahorita... Ok. Listo. Ok, entonces en los estudios descriptivos, ¿sí?, ahí se formula, ¿sí? No sé qué le pasa a mi compu. ¿Por qué? Ok, creo que ahí está. Listo. En los descriptivos, sí, o sea, se van a formular las hipótesis, se puede pronosticar, ¿sí?, el valor de un dato en un tiempo,
¿sí? Y por supuesto los estudios correlacionales. Estos dos, tanto los correlacionales como los causales, tienen que ser específicos, ¿sí? E hipótesis que se realicen, ¿sí? De forma correlacional, y los causales de igual forma, ¿sí? En los descriptivos, pues es un pronóstico el que vamos a realizar, y por eso es que es la diferencia entre estos dos. Continuemos. Listo. Entonces, todas aquellas hipótesis predictivas de un valor, ¿sí? O las correlacionales, o de comparación, o las causales, ¿sí? Van a adentrarse en la investigación, ¿sí? Por supuesto, pueden ser nulas o estadísticas y que se pueden aprobar o rechazar. Y vamos a tener las alternativas. ¿Ya? Estas hipótesis alternativas pues, son las que posiblemente vayan a dar respuesta a ciertas variables. Y cuando hablamos de variables tenemos que diferenciar tanto en conceptuales, ¿sí? Y cuáles son las operacionales, ¿ya? ¿Y cómo es que vamos a identificar esa parte? ¿Sí? Las conceptuales, estas variables conceptuales son aquellas que van de cajón, ¿sí? En nuestra investigación, y las operacionales son las que vamos a tener que trabajar para poder, ¿sí? Determinar ciertos resultados, y así como, por ejemplo, dar respuesta, mejor dicho, a nuestro problema de investigación, a la pregunta de investigación. Y por supuesto, las hipótesis, ¿sí? Como se les había indicado con anterioridad, pues van a derivarse, ¿sí? O van a ir relacionadas directamente con nuestro marco teórico, ¿sí? El planteamiento del problema o la pregunta de investigación. Entonces, y en base a los conceptos que tenemos, a la experiencia que vamos adquiriendo, pues esta información pues, nos va a servir para poder determinar estas hipótesis, ¿sí? Y acá es donde, ¿sí? Iniciamos con la parte del análisis. El día de hoy, pues, teníamos a bien el poder, o sea, no medí bien el tiempo, pero era necesario de que, pues, les diera una base de datos y que ustedes, ver la capacidad que ustedes tenían, una para manipular la información y la otra era para la capacidad de análisis. Pero va a existir una tarea para el día lunes donde ustedes se les va a proporcionar, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, vamos acá. Estas son las preguntas que van a ver de una base de datos que vamos a tener. Ahorita les muestro la base de datos para que ustedes, listo, creo que ahora estamos. Les voy a mostrar. Esa va a ser una tarea para el día lunes, ¿sí? No se preocupen, no es para el viernes. El viernes tenemos la charla con Radio Universidad, que después de clase tengo que esperar la llamada del licenciado Antonio Melgar, porque le dije que aproximadamente a las 8:30, pues, entre 8:30 y 9, pues, o sea, ya estaba como libre, ¿ya? Pero que si no, pues, que me esperara un momento, porque a veces, o sea, me retrasaba. Ok, entonces, aproximadamente, sí, pues esta es como una base de datos en la cual que representa un extracto de lo que es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ¿sí? Esa base de datos se les iba a proporcionar el día de hoy, ¿para qué? Para que respondieran ciertas preguntas. Acá, o sea, algo muy importante, si ustedes van a hacer el vaciado, ¿sí? Que es la diapositiva que les iba a explicar esta. Cuando hacemos un vaciado, pues ya algunos compañeros ahí están estudiando Stata, ¿sí? Algunos son expertos en SPSS, o en Excel, o en EBIUS, ¿sí? O en R, o cualquier otro, ¿sí? Programa.
Ustedes van a decidir dónde van a vaciar la información o cómo, en qué programa van a manipular la información. Entonces, esa base de datos, siempre como recomendación, en cualquier base de datos, pues ustedes tienen que describir de la misma forma. Por ejemplo, hombre o mujer, ¿sí? Si ustedes lo escriben con todo mayúscula y otra persona lo escribió con la inicial mayúscula y las demás minúsculas, ¿sí? O otra persona lo escribió con todas minúsculas, pues cualquier programa, ¿sí? Aún el Excel les va a contar cada uno de esos, ¿sí? Son 3 de diferente forma, que cada uno es diferente, ¿sí? Entonces, si es con mayúsculas, pues todo con mayúsculas. Si es con minúsculas, pues todo con minúsculas. Como recomendación, ¿por qué? Porque si no, cuando tengan a bien el poder realizar alguna tabla dinámica o algún cuadro, etcétera, pues se los va a identificar, ¿sí? A cada uno de ellos, ¿sí? Como uno, ¿ya? Y entonces sabemos si eran 3 hombres, pues eran 3 hombres, pero no es que existan 3 diferentes. ¿Por qué? Porque uno lo escribió con mayúscula, otro con minúscula y otro con inicial mayúscula. No. Sabemos que son 3, pero cuando analizamos datos pequeños, de 10 datos, 20 datos, pues es fácil. Pero cuando se analizan ya datos de 1,000,000, de 10,000, de 20,000, de 30,000 registros, ¿sí? O de millones de registros, pues ya no es tan fácil, ya es complejo. Entonces, el venir y estar revisando uno por uno, ¿sí? Entonces, por eso en las aplicaciones de capturas de datos se deja de que solo pues registre ya sea mayúsculas o minúsculas. O que al ingresarlo, que todo al pasarlo a la base de datos lo registre en mayúsculas, sin tildes, sin ñes. ¿Por qué? Porque aún la programación que está en formato idioma inglés no tiene, ¿sí? La tilde ni la ñ, ¿sí? Entonces, esos son datos importantes y cuando ustedes hagan su base de datos, pues ya cuando ya lo vayan a pasar a diseño, a su trabajo, pues ya les pueden colocar las señas, etcétera, pero como ya es un resumen de lo que ustedes están haciendo, entonces es consejo sano el que les estoy indicando. El día 1 de abril, pues ya se contactó a la persona para poder darles la clase introductoria de R. Sabemos que el 4 es la evaluación de metodología y doctrinas. Se tenía pensado hacer 2 sesiones, pero entonces va a ser viernes, y luego vamos a pensar el otro día para que ustedes sean 2 sesiones. Por supuesto, ¿sí? Va a haber una parte introductoria y se recomienda desde ya que ustedes pues instalen el programa RStudio en su computadora. Entonces, ¿por qué? Para que el día que toquen, que va a ser el 1 de abril, pues ustedes ya tengan el programa. Se les va a dar una parte introductoria, pues no es un curso completo, ¿sí? Solamente se va a hacer un ejercicio, que es el que estamos elaborando con él, para que ustedes tengan a bien el poderlo elaborar en la siguiente clase, ¿sí? Y que ustedes puedan practicar. Y por supuesto, vale puntos. Así que lo que más nos interesa, ¿sí? En primer lugar, es aprender y luego, pues, los puntos. Entonces, ustedes van a tener a bien el poder tener esa parte introductoria. Y, bueno, entonces, para que tomen en cuenta ese primero. Aquellas personas, como ahí van a estar los 2 grupos, aquellas personas que se les dificulta, no se preocupen, se va a grabar la clase para que ustedes puedan escucharla luego, visualizarla luego y poder hacer el ejercicio que se va a tener a bien el dejarlo, pero se va a hacer con ustedes en la segunda clase. Entonces, por supuesto, no es obligatorio que tengan R, no es obligatorio, pero que parte de
del análisis de datos, es fundamental que ustedes, pues, al menos algo se les pueda dar. No va a ser un curso completo, pero al menos algo, ¿sí? Y espero su colaboración también. Ok, entonces, en los procesos cuantitativos, lo que tenemos que hacer es el análisis de datos, ¿sí? Condensarlos en cualquier matriz, ¿sí? Y por supuesto esa matriz o esa base de datos nos va a servir para poder llegar al análisis. Pero, ¿sí? Por favor, no describir las gráficas, no describir los cuadros, ¿sí? Lo que tengo arriba, sí, muy bien, o sea, en algún momento un licenciado dijo a un grupo de estudiantes, pero si eso, lo que ustedes me están diciendo, ahí está en la gráfica, o sea, no hay necesidad que ustedes me lo expliquen porque ahí está. Yo necesito el análisis, ¿ya? Entonces, y de igual forma el lector va a querer el análisis. En los procesos cualitativos, pues vamos a tener a bien toda aquella información, ya sea libros, textos, teorías, etcétera, que nos van a servir para poder ir indicando o darle respuesta, mejor dicho, al problema de investigación. Tengo un Mentimeter, ¿sí? Y por supuesto, pero antes de esto quisiera saber, ¿quiénes de ustedes ya ingresó al libro a poder resolver algunos ejercicios del libro? En específico del capítulo 6, ¿por qué? Porque el día miércoles, ¿sí? Ustedes van a tener a bien el presentar su hipótesis, el día miércoles. El día lunes va a ser respecto a ¿sí? A esta base de datos y que esa base de datos pues tiene estas preguntas, ¿sí? Y ustedes van a elaborar, ¿sí? Ustedes van a elaborar cada una de estas preguntas en una diapositiva, ¿sí? ¿Cuántas personas son pobres o están en extrema pobreza o quiénes no son pobres? En base a esa base de datos. Esa base de datos es como un extracto de la encuesta nacional de condiciones de vida. Entonces, ustedes van a responder estas 12 preguntas y esas 12 preguntas, ustedes van a hacer una diapositiva por ella y el día lunes es que ustedes van a venir, se les va a dar el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir con el licenciado Cristian dando, ¿sí? Pues ahorita nos toca la parte de terminar la hipótesis, el día de hoy se termina la parte de la hipótesis, pero se recomienda, ¿sí? Que vayan con su lectura a la par, ¿sí? Ahí hay ejercicios y les voy a mostrar ahorita en unos momentos, ¿sí? Entonces ustedes ahí se les va a indicar en el Classroom cuáles van a ser las directrices. O sea, que ustedes van a hacer una diapositiva por cada una de esas preguntas, van a hacer una gráfica, una tabla, ¿sí? O una imagen interactiva, lo que ustedes deseen, ¿sí? Pero tratemos la forma de utilizar los recursos, ¿ya? Y se va a elegir, siempre el licenciado Cristian va a tener a bien el día lunes identificar aquellas personas que no han expuesto y se le va a decir, tiene que explicar tal pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes presentan esa diapositiva, siempre se va a seleccionar una dama y un caballero, entonces, explique la pregunta 4 y la pregunta 9, por ejemplo, ¿sí? Y así lo vamos a hacer con cada uno de los grupos. Entonces, todos tienen que estar preparados, ¿sí? Porque recuérdense que la persona que va a exponer está defendiendo, ¿sí? Al grupo, ¿sí? Y está defendiendo, por supuesto, estamos hablando de credibilidad, pues la credibilidad del grupo, ¿sí? Los puntos del grupo. Tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces nos tenemos que aplicar. Entonces les voy a mostrar, ¿sí? En el libro, pero antes de eso, ¿quiénes ya revisaron o han elaborado algún ejercicio del libro? Nadie. No, Lick dice que...
Dice, en el gobierno de Colón se realizaban muchas encuestas en el INE, dice Osvaldo. Sí, era sobre mi familia progresa, pero ese tenía otro fin. ¿Sí? Y ahí sí, pues hay argumentos necesarios para indicar por qué eran esas encuestas. ¿Ya? Entonces, pero ahorita les muestro la parte del libro. Veamos, yo creo que el libro ya lo tenía por acá. Sí. Listo. Ok, bueno. Entonces les voy a mostrar. Ok. Si ustedes visualizan, pues en el capítulo 6 hay algunos ejercicios, como estos, ¿sí? Y me gustaría... ¿qué pasó? Me gustaría consultar. ¿Dónde está? Ahora que lo hice. Por aquí creo que va a estar. Aquí está, listo. Ok, aquí hay ejercicios, ¿sí? Y por ejemplo, en la primera que indica, ¿sí? Algo le pasa a mi compu, jóvenes, porque tengo, o sea, tengo doble pantalla, pero supongo que lo que estoy proyectando debería estar en la otra pantalla también, pero me aparece la presentación, pero bueno, algo le debe estar pasando a esta pobre máquina. Ya es el libro, sí. Entonces, pero en mi otra pantalla tengo, sí, la diapositiva, entonces, pero bueno, ok, bueno. Por ejemplo, en estos ejercicios, pues nos dan, ¿sí?, ciertas hipótesis que podemos ir relacionando con nuestro trabajo. No relacionándolas directamente con el tema, no, sino que qué tipo de hipótesis va a ser, si va a ser correlacional, de pronóstico, de comparación de grupos, causal, ¿sí?, etcétera. Entonces, aquí tienen varios ejercicios, ¿ya? Los cuales, o sea, me gustaría, pues, consultarles, ¿sí?, al grupo de estudiantes ahorita. Acá donde dice, la administración de medicamentos se encuentra asociada con los daños físicos a la estructura de los dientes en adultos mayores. ¿Esa qué tipo de hipótesis es? Si es de pronóstico, causal, De correlación, correlacional. Lick. ¿Qué manda? Es de correlación. Los demás. Jóvenes, los demás. Están ahí. Quisiera que causal. Causal, dice ahí, compañía también, por ahí, Otto, causal nos indica. Edson, causal dijiste, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Ok, les informo que es, ¿sí?, correlacional, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque acá nos indica, la administración de medicamentos se encuentra asociada, ¿sí? Ya esa parte es una relación que existe con daños físicos, ¿sí?, a la estructura de los dientes en adultos mayores. Es algo que va relacionado y que al final, pues entonces lo podemos catalogar con el tipo de hipótesis correlacional. Lo mismo aquí existe otra, ¿sí?, correlacional, para que ustedes se den cuenta que se parece el argumento. Y es esta. Ok. Quienes logran, ¿sí?, más altas puntuaciones en examen de matemáticas